¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a estas sesiones de este muy interesante seminario, Estado laico y elecciones. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de su Escuela Judicial Electoral, da la más cordial bienvenida y les agradece su interés en dar seguimiento a este tipo de actividades y particularmente, como acabo de mencionar, a este seminario, Estado laico y elecciones, que en esta ocasión, pues, nos va a permitir escuchar la exposición de la doctora Úrsula Camba Ludlow, quien es licenciada en Historia por la Universidad Iberoamericana, así como maestra y doctora en Historia por el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. La doctora Camba ha escrito diversos artículos en revistas tanto nacionales como internacionales. Su libro más reciente, Persecución y Modorra, la Inquisición en la Nueva España, fue publicado por Turner en 2019. La doctora Camba ha impartido clases y sus principales áreas de interés son la historia de las mentalidades, historia cultural, historia de la sexualidad, de la esclavitud y del México virreinal. Asimismo, se ha especializado en la difusión de la historia de México en medios digitales y redes sociales. Doctora Camba, sea usted muy bienvenida a este espacio virtual de la Escuela Judicial Electoral, del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación. Y antes de cederle el uso de la voz, no me voy a permitir más que recordarles a todas las personas que están ahora presentes en esta sesión que por favor mantengamos nuestros micrófonos cerrados para que transcurra sin mayor contratiempo y todos nos beneficiemos de escuchar lo que la doctora Camba tenga bien ilustrarnos, y a través del chat al que todos tenemos acceso o a través de redes sociales, les invito muy cordialmente para que nos hagan llegar a lo largo de la exposición de la doctora Camba sus comentarios y asimismo sus dudas o preguntas que quisieran plantearle a partir de su exposición a la doctora Camba, a la que, reitero, le doy la más calurosa bienvenida y con mucho gusto procedemos a escuchar su exposición en torno a las creencias populares y religiosidad ante el Estado laico, para dar paso y dar seguimiento a este seminario, Estado laico y elecciones. Muy bienvenida, doctora Úrsula Camba. Adelante, por favor. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación a participar en este espacio de reflexión tan necesario, tan importante. Y quiero comenzar con algunas reflexiones generales. ¿Ahí me escuchan todos bien? ¿Sí? ¿Sí? En torno a cuestiones, porque de pronto hablamos como muy directamente de los hechos históricos, pero voy a tratar de irme un paso previo. No entiendo muy bien por qué estoy al final, si de lo que les voy a hablar es de todo lo que pasó antes de lo que ya les dijeron en la semana pasada, pero bueno, vamos a pensar que es un arco dramático, como en las series, cuando te vas al pasado y recuerdas algo que fue fundamental para la trama presente que estás viendo, que es algo que se usa mucho en la narrativa cinematográfica. Bueno, empecemos por reflexionar sobre qué es la historia. No les voy a dar una disertación de 40 minutos sobre qué es la historia, pero creo que sí es importante detenernos a hablar de ciertos conceptos, porque por lo general la idea de la historia que tenemos es la que nos dieron en tercero de primaria, cuarto de primaria, donde había que aprenderse las batallas, los grandes héroes, los grandes hombres, los planes, plan de Ayutla, plan de Ayala, plan de la Noria, plan de San Luis, plan de... Y es lo que llamamos la historia de bronce, como la historia de las estatuas, de estos grandes hombres. Y lo que nos permite la historia, además de eso, esa es una rama de la historia, pero la historia tiene muchísimas vertientes, es reflexionar sobre lo que a veces
es tan evidente, porque es cotidiano, que no nos ponemos a reflexionar sobre ello. Y en particular el tema que a mí me interesa transmitirles, ustedes, digamos, hemos asistido en las sesiones anteriores a una reflexión que tiene que ver en gran parte con las instituciones en México, con las instituciones, con la política, por supuesto, pero de pronto es como si no pudiéramos visibilizar a la gente común, como ustedes, como yo, como cualquier persona, que también forman parte fundamental de la historia, que también fueron partícipes en su medida, en su dimensión y a su manera de los acontecimientos históricos. Y a mí eso es lo que me interesa y eso es lo que les voy a tratar de transmitir en general en torno a la religiosidad y las creencias religiosas, las creencias populares. ¿Por qué les digo que hay, o que la historia también reflexiona sobre estos tópicos que son cotidianos? Porque de pronto para nosotros la libertad de culto, es decir, creer en lo que se te dé la gana, absolutamente en lo que se te dé la gana, puede ser desde católico, cristiano, evangélico, testigo de Jehová, ateo, agnóstico, vegano, todas las variantes posibles, y no hay nadie que te lo impida. No hay nadie que te diga, no, ¿sabes qué? No, tienes que creer en este Dios único, omnipresente, es el único, este es el garantizado y este es el único que vale. Entonces, no siempre fue así. Es decir, la libertad de culto y la separación iglesia-estado ya se las explicaron exhaustivamente en las sesiones pasadas algunos colegas, pero me interesa que reflexionemos sobre cómo la religiosidad está presente en cosas cotidianas sobre las que no reflexionamos, independiente, digamos, de lo que creemos. Podemos ser de cualquier credo o no tener ningún credo, pero nos regimos, por ejemplo, por el año en el que nació Cristo. Pues nadie pone otro año diciendo soy agnóstico y no voy a poner 2020. Soy budista y no voy a poner, o soy judío y voy a poner otro año. Es decir, ese tipo de cuestiones que parecen como muy dadas, forman parte también de una ideología y de un estar en el mundo. No nada más las fechas, sino expresiones que usamos todos los días, como hasta ya hay abreviaturas para gracias a Dios, Dios mediante, si Dios lo permite, las fiestas de las que participamos prácticamente todos, seamos o no religiosos, como la Semana Santa, la Navidad, las Posadas, la fiesta de la Santa Cruz, la Candelaria, los Reyes Magos, todas esas fiestas, todas están relacionadas con la religiosidad y las creencias populares, todas. Ahora, sabemos que el Estado laico desterró a la iglesia y a la religiosidad y las devociones, digamos, particulares de los espacios gubernamentales. Es decir, estamos hablando de un cambio político que dice a partir de ahora se va a separar esto y nada que tenga que ver con la iglesia puede invadir los espacios gubernamentales, cualesquiera que sean estos. Pero una cosa son, y ustedes lo saben, los cambios políticos o los cambios en el plano institucional, y otro muy distinto es el cambio en las mentalidades. Es decir, que situémonos, yo les voy a hablar del mundo antes del siglo XIX. ¿Por qué? Porque México fue Nueva España durante 300 años, llevamos apenas 200 de vida independiente, o sea, hemos sido más novohispanos que independientes, y realmente, como lo señalaron los expositores anteriores, es hasta 1917, o sea, poquito más de 100 años, en que realmente hay un Estado laico, como lo entendemos nosotros ahora. En ese tiempo anterior, la Iglesia era indisociable del Estado y del gobierno. Eran, digamos, un dúo dinámico que
se encargaba de regular los comportamientos y de establecer las reglas para todos. Y todos vivían dentro de esa lógica. No era opcional ser budista, por lo menos no en el mundo novohispano. No era opcional ser, qué sé yo, judío, por supuesto, ni musulmán, ni animista, por decirles algo. Los españoles que vienen con Hernán Cortés que ahora es la figura de moda, junto con Cristóbal Colón, el gran villano de moda, venían imbuidos dentro de toda una ideología religiosa, fuera de la cual no les era posible pensar. A nosotros de pronto nos cuesta un poco pensar en estas personas que como eran muy católicas o muy cristianas, pero venían y entonces le declaraban la guerra a otros y agarraban y los mataban porque no pensaban igual que ellos. Porque el mundo era un mundo distinto. Eso es muy importante que lo tengan presente, porque ahora estamos en el tiempo donde se juzga el pasado con categorías del presente sin entender por qué en el pasado, en cierto contexto, las cosas tenían un significado y un sentido. Entonces, estos hombres que vienen con Colón y que después vienen con Cortés a la conquista de lo que va a ser Nueva España, es Hernán Cortés quien la bautiza como Nueva España, son profundamente creyentes. Creen en la divina providencia, que es decir, que hay un designio divino que todo lo determina, que los va a ayudar, que ellos lo que están haciendo es declararle la guerra a los que no están dentro del mundo cristiano, como lo han hecho antes con los judíos y con los musulmanes. Y lo que se va a hacer es imponer una religión única para todos. Todos tienen que caber y que existir dentro de esa religión única que es la católica. Hay ciertas, los pueblos prehispánicos que habitaban este territorio también eran profundamente religiosos, una religión que no era monoteísta, era politeísta, tenía muchos dioses, pero también era una sociedad muy religiosa. Entonces, estas dos culturas que se terminan uniendo a sangre y a fuego, no vamos a decir que fue una cosa de ay, o sea, te voy a dar chance y ven, eres mi amigo, no. Las conquistas son así, se hacen a sangre y a fuego. Y así se impone la religión católica, pero ahora nos parece como una barbaridad, pero el mundo era así. Por ejemplo, todo el mundo ha oído hablar del barrio de la Merced, por ejemplo, pero poca gente sabe qué hacía la Orden de la Merced. Las órdenes mendicantes tenían cada una, digamos, tenían ciertos votos como el de pobreza, obediencia, humildad, pero digamos que cada una tenía una especialidad distinta. ¿A qué se dedicaban los mercedarios? Los mercedarios se dedicaban desde mucho tiempo atrás a rescatar cautivos, es decir, los musulmanes, que son como los grandes enemigos de la cristiandad por muchos siglos, secuestran cristianos en el Mediterráneo, porque saben que los cristianos van a pagar un rescate jugoso por ellos. Entonces, el negocio es, secuestran cristianos y los de la Orden de la Merced se dedican a juntar dinero para pagar esos rescates o se intercambian ellos por el cautivo. ¿Para qué? Para salvar su fe. Porque si un cristiano cae en manos de los musulmanes, a lo mejor por necesidad, a lo mejor por olvido, a lo mejor por inercia, a lo mejor porque no le queda opción, se va a convertir al Islam. Y entonces se va a convertir en hereje. Esa es la diferencia entre un hereje y un infiel. Un hereje es alguien que conoció la religión católica y renegó de ella y se convirtió a otra religión. Porque luego usamos mucho la palabra hereje para, no sé, burlarnos del padrino que no se para en la iglesia, pero no necesariamente aplica. Esta orden de los mercedarios, que se dedicaba a rescatar cautivos, da cuenta de cómo era importante para los hombres, para las mujeres de aquel tiempo, preservar los valores religiosos a costa de lo que fue. Incluso se había que declararle la guerra al que no profesara la misma religión que ellos. Entonces, aquí es importante también señalar que los valores van cambiando. Cada época
cada sociedad va marcando qué es lo que le resulta importante, qué es lo que le resulta inadmisible, qué es lo que le resulta insoportable, etc. En este sentido les voy a poner varios ejemplos para que entiendan de qué les hablo, porque veo que me ven con cara de que, bueno, ¿y eso como para dónde va? Se impone en el territorio gigantesco que ahora es México, que además tiene una mitad más que después perdimos con Estados Unidos. O sea, imagínense la monstruosidad del territorio que era. Se impone la iglesia, la religión católica, con, digamos, sus adaptaciones locales, porque se hacen muchas adaptaciones, se permiten ciertas cosas, otras no. Por ejemplo, los sacrificios humanos de ninguna manera se van a permitir. O sea, eso es como, ok, puedes conservar las flores y puedes conservar los bailes y la música, pero los sacrificios humanos no. Hay una serie de negociaciones y de intercambios con la población nativa. ¿Qué ejemplos me gusta darles? Digamos, el tribunal que a mi parecer da más cuenta de estas prácticas en donde la religión y la vida cotidiana y el espacio civil están completamente mezclados es el Tribunal del Santo Oficio, o, como es conocida también, la malvadísima Inquisición, que solamente persigue delitos de fe. Es decir, solamente, o sea, tú puedes ir y matar a tu vecino, la Inquisición va a decir, ok, pues vayan y llévenselo, no sé, con el alcalde del crimen, porque eso pues no me toca a mí, a menos que lo haya matado con un crucifijo. Entonces eso es sacrilegio, y ven para acá porque si me toca juzgar. Entonces los archivos inquisitoriales son muy interesantes porque dan cuenta de una serie de creencias que tenía la gente en general, sin que por ello los inquisidores las compartieran. Es decir, a veces creemos que los inquisidores, no sé, se tragan cualquier cuento, y la verdad es que no. Los inquisidores pueden distinguir lo que ellos consideran superstición de lo que es realmente un pecado grave o un delito contra la fe. Tenemos el caso, por ejemplo, de una mujer que a principios del siglo XVII en Mérida denuncia a, no sé, a una esclava porque la esclava le dijo que se iba volando a Campeche y a Tabasco a ver a su marido. Entonces hace una denuncia ante el comisario del Santo Oficio. El Santo Oficio solamente tiene tribunal en la Ciudad de México. Es el único lugar donde hay tribunal. Y tiene, digamos, como sus comisarios, que son los encargados de recibir las denuncias a lo largo de todo el territorio novohispano. Entonces, esta mujer va y denuncia a la esclava, el comisario pues toma nota, lo manda a la Ciudad de México, los inquisidores leen eso y dicen, ¿por qué? Porque aquí en Nueva España no se perseguía el delito de brujería porque no creían en él. Las cacerías de brujas, digamos, más espectaculares, más con quemas y hogueras, qué sé yo, tanta cosa, se dieron en los países protestantes en Europa. Pero acá no. Entonces, bueno, pues el comisario lo registra, se guarda la denuncia y no procede, se guarda y se queda ahí. Para eso los inquisidores sí eran realmente buenísimos, porque guardaban todo lo que les llegaba, todo. Denuncia, testificación, que le habían quitado una libretita a alguien cuando lo metieron preso, que le habían quitado un dibujito, que le habían quitado una bolsita con quién sabe qué, todo eso lo guardaban. Que ya después, no sé, se lo fueron robando a lo largo de los años quienes consultaban el archivo, es otro cuento. Pero hay registro de que guardaban todas esas cosas. Por ejemplo, hay otro caso de una mujer que en Chiapas, en Ciudad Real, lo que ahora es San Cristóbal de las Casas, va a denunciar a la vecina, pero se hace, o sea, el comisario toma un montón de testificaciones y tal, porque ella vio cuando la vecina guardó una tablilla de chocolate. El chocolate no se comía como se come ahora a mordidas, sino se hacían unas tablitas y se disolvían en agua de azahar o en agua de rosas, se le ponían, no sé, pimienta, canela, achiote, qué sé yo.
y así se consumía. Entonces guardó una tablilla de chocolate en un cajón, o en un baúl, no me acuerdo, y la tablilla se convirtió en sapo a los 3 días. Esta mujer dice, yo vi que ahí donde estaba la tablilla, luego lo que había era un sapo. Entonces, el comisario apunta y lo manda a la Ciudad de México. Los inquisidores, por supuesto, que ven ese dilema, pues no procede, ¿no? Ahora, cuando hay un asunto donde alguien intenta cambiar el parecer de alguien más, por ejemplo, una mujer que tostaba lombrices en un comal y luego las molía y se las daba en el chocolate al esposo junto con la sangre menstrual, lo que ahora conoceríamos como té de calzón, para que el marido no se fuera con la comadre, porque pues si ha ido con la comadre ya no le hacía caso. Entonces ahí los inquisidores dicen, a ver, ¿quién más vio? Vamos a ver. Bueno, esto sí, porque no puedes cambiar, digamos, como el curso de las cosas. No tienes tú ese poder como ser humano. Pero el castigo termina siendo una reprensión, qué sé yo, no sé, un castigo, a lo mejor unos azotes, una multa, pero estas cosas que a nosotros nos parecerían inauditas, o sea, tú no podrías ir al MP a decir qué cree. Fíjese que mi vecina, yo que guardó una tableta de chocolate, se convirtió en sapo. O que fueras al MP y le dijeras, ¿qué cree? Fíjese que me echaron unos polvos en el chocolate y entonces ahora no puedo tener acceso carnal con mi mujer porque algo me echaron en la bebida. Pues el MP te va a decir, señor, está viendo los expedientes que tengo y usted con sus cosas. ¿Por qué? Porque es otra lógica, es otro mundo en el cual estos eventos, los prodigios en la vida cotidiana, las cosas, digamos, fuera de lo normal, lo sobrenatural, forma parte de la creencia de la gente en general. Eso es lo normal. Los inquisidores puede haber de todo, no todos son iguales, por supuesto, los hay muy eficientes, los hay muy crédulos, los hay muy preparados, pues como en general son las instituciones. No todo el mundo tiene la misma calidad, ni todo el mundo se desempeña de la misma manera, como no todos tienen el mismo temperamento. ¿Qué ejemplo me gusta dar, por ejemplo, para la redundancia, para enseñar que consideramos nosotros, por ejemplo, salud mental? La salud mental, que es pues estar sano, diríamos coloquialmente no estar loco. ¿Quién decide? ¿Quién decide qué es la sensatez? ¿Quién decide qué es estar loco o no estar loco? Bueno, es una cuestión que se sanciona en comunidad y a más grandes rasgos en sociedad. Les voy a poner un ejemplo. Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima es una de las santas más importantes del barroco americano. Es peruana, pero muestra muy bien cuáles son los valores en torno a estas cuestiones. Santa Rosa de Lima era una monja que cuidaba enfermos y digamos que para mostrar su devoción, su sacrificio, su voluntad de servir, esta cuestión de humillarse, de mostrar humildad para ser como Cristo, por ejemplo, cuando les lavó los pies a los apóstoles, etcétera. ¿Qué es lo que hacía? Bueno, juntaba y se bebía la pus de los enfermos. Así, ¿oyeron bien? La pus. Si yo les dijera a cualquiera de ustedes, fíjense que hay una enfermera que es muy devota, es muy religiosa, y es tan religiosa que se bebe la pus de los enfermos, cualquiera de ustedes, no importa ni a qué partido político, ni en qué barrio vivan, ni en qué ciudad, ni dónde estudiaron, nada. Cualquiera de ustedes me va a decir, esa mujer está loca. ¿Cómo se bebe la pus? Hay gente que dice el pus. A mí no me gusta decir el pus, yo digo la pus, porque si lo quieren ir a buscar a la raíz. Bueno. Ese ejemplo da cuenta de cómo cada sociedad va planteando los valores, los códigos, los significados que le dan sentido. Una cosa que ahora a nosotros nos parece una barbaridad y nos parece inaudita, era parte de, digamos, el ser barroco.
en el siglo XVII. Y aquí venimos a un punto muy importante que es justamente el barroco. Ustedes habrán oído hablar del barroco y han de pensar, qué flojera, es una iglesia dorada con unos ángeles gorditos, medio cursi, ya la vi, ya me voy. El barroco es mucho más que eso. El barroco es una forma de estar en el mundo. Una parte, sí, es la pintura, la escultura, las maravillosísimas iglesias que se pueden encontrar por todo México, sí. Pero más que eso, el barroco es una forma, digamos, de existir. ¿Cómo surge el barroco? Bueno, cuando Lutero en Europa dice, ¿saben qué? Me parece muy mal que los curas tengan familia, que confiesen gente, que tengan propiedades. No me parece que tenga uno que ir a confesar sus pecados con ellos porque pues uno directo con Dios. Y empieza a hacer toda una serie de cuestionamientos en torno a la iglesia del siglo XVI. La iglesia católica no va a responder diciendo, ay sí, Lutero, tienes toda la razón, déjame ahorita me corrijo. No. Lo que va a hacer, mediante el Concilio de Trento, que alguna vez han de haber oído de hablar del Concilio de Trento, que el Concilio de Trento, ¿qué es eso? Es una reunión del Papa con cardenales, con curas, pero no una por Zoom ni por Google Meets. Son varias durante muchos años en los cuales dicen, ok, vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a ponernos de acuerdo como en los dogmas más importantes de la Iglesia Católica, que no vamos a negociar con los protestantes que se convierten en los grandísimos enemigos de la cristiandad. Entonces, se empiezan a señalar ciertas cosas muy importantes como el sacramento del sacerdocio y de la confesión. Es muy importante ahora, digamos, pasar por el sacerdote, confesarte. Es muy importante la transubstanciación para quienes tomaron catecismo. La transubstanciación es si ustedes van a la iglesia, a misa, en el momento en el que el sacerdote levanta la hostia y la consagra, ese momento es la transubstanciación. Es decir, que Cristo está presente ahí. No es simbólico, no es simboliza la carne y simboliza la sangre, no. Es la carne y la sangre. Eso es la transubstanciación. Lutero dice, no, ¿cuál transubstanciación? Eso es como simbólico. Lo que hay es una consubstanciación, es como, pues como que simboliza, pero no está ahí. Los católicos dicen, no, sí está ahí. Y la fiesta más importante del mundo católico se va a, digamos, a materializar en la fiesta de Corpus, el Santísimo Sacramento. Que la gente, o sea, digamos, la iglesia saca por las calles de las ciudades las custodias, estas custodias que habrán visto de plata, de oro, engastadas en joyas, a exhibirla por el mundo, porque es el triunfo del dogma católico. Entonces, el barroco es una forma de transmitir los valores del Concilio de Trento, entre otras cosas. Entonces, si ustedes entran a una iglesia barroca, les voy a poner ejemplos de iglesias barrocas, porque no todas las iglesias son barrocas. Si conocen Santa María Tonantzintla en Puebla, o la Catedral de México, o la Catedral de Puebla, la Capilla del Rosario en Santo Domingo, piensen en estas iglesias muy llenas de angelitos, de dorados, de personajes, etcétera. ¿Qué es lo que intenta transmitir el barroco? Es la conciliación de los opuestos. Es un mundo en el que, a pesar de estar prohibidas muchísimas cosas, pueden existir, convivir y subsistir. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Es que tú entres a la iglesia y te transportes a lo que creen que va a ser el cielo. A un lugar precioso, lleno de angelitos, lleno de nubecitas, de santos, de vírgenes. Por supuesto, ahora vemos las iglesias así, pero en aquel entonces era súmale el órgano o los músicos o el coro, súmale
las velas, el olor de las velas, el olor del incienso, el olor perdón, de las velas, es todo el ambiente que se recrea, es como una puesta en escena, es como un espectáculo, donde la vida se convierte en un drama y el drama se convierte en parte de la vida. ¿Mm? ¿Por qué les digo esto? Porque durante muchísimo tiempo no hubo manera de separar la iglesia de lo que era el gobierno. Entonces, si había una procesión, eso era muy barroco. Imagínense eso ahora. Había una epidemia terrible de Matlazáhuatl. Matlazáhuatl es como lo llamaron los indígenas, a una epidemia de tifo exantemático. Bueno, lo que se cree que es tifo exantemático. Tampoco hay mucho consenso en torno a qué era. Entonces se organizan para, digamos, que la epidemia ceda, se organizan cosas que ahorita nos parecen impensables, como procesiones. Entonces, porque no se conoce la teoría del contagio. Entonces, el ayuntamiento dice, ¿saben qué? Vamos a traer a la Virgen de Guadalupe de su santuario. Vamos a traer a la Virgen de los Remedios de su santuario y vamos a pasearla por las calles y vamos a hacer una procesión, vamos a sacar al Santo Señor de no sé dónde, al San Roque, que es patrono de las epidemias, a San Cosme y a San Damián, que son patronos médicos. Ustedes saben que hay toda una variedad de santos, que ese es también un resultado del Concilio de Trento, es decir, los santos se veneraban desde antes, pero el barroco va a promover muchísimo más la veneración de los santos, porque esa es una de las críticas que hace Lutero también. Los santos no sirven para nada, los santos son una vacilada, igual que la Virgen tampoco, ni era virgen ni servía, decía Lutero. Y los católicos dicen, no, claro que sirven. Si tú vas con un santo, el santo es intercesor ante la divinidad y te va a ayudar. Entonces, el Ayuntamiento de la Ciudad de México, en general los cabildos de las ciudades, cuando hay una epidemia, cuando hay una enfermedad, lo que hacen es salir en procesión con estas imágenes para pedir el restablecimiento de la salud, el restablecimiento de la paz, el restablecimiento del bienestar. Y de esas procesiones participa, por supuesto, el virrey, los funcionarios locales, los oidores de la Real Audiencia. Saben ustedes que los oidores eran estos jueces que se dedicaban, era lo que se llama un tribunal de alzada, es decir, un tribunal de apelación, antes de que existiera como de amparo y tal, donde tú podías ir a quejarte de que el juez local no te había dado la razón en algo. Esa es la Real Audiencia, que es la que gobierna junto con el virrey, y que participan de estos eventos religiosos, van a las misas en catedral, van a las fiestas religiosas, tienen que estar en primer lugar. Además, el barroco es es un mundo en el cual todos tienen un lugar y tienen que respetar ese lugar, y es profundamente jerárquico. Entonces, en la cabeza está el virrey, la Real Audiencia, después vienen los funcionarios, los alcaldes, los regidores, los tenientes, los jueces locales, y después vienen, qué sé yo, los comerciantes, los mercaderes, la gente, digamos, de más dinero, y después viene todo el pueblo llano, indígenas, negros, mulatos, mestizos y chinos, digamos, todo el grueso. Y teóricamente todo mundo tiene un lugar en el mundo, pero es muy interesante porque la gente se puede mover del lugar y hay bastante más permisividad en el barroco que en el siglo XIX, sorpréndase muchísimo. Porque cuando Benito Juárez va a llegar al poder va a decir, se acabó todo eso. Ahora, quien va a regular los comportamientos, incluso morales de la sociedad, es el Estado, ya no es la Iglesia. Por eso crea, ustedes lo saben, el registro civil. Antes, si te casabas, te morías o te bautizaban, era a fuerzas en tu parroquia. No había de, ay, me voy a ir al registro civil de quién sabe dónde, o al, ¿cómo se llama? Al trailercito de la tesorería, no. O al juzgado, no. Tenías que hacerlo en tu parroquia, forzosamente. Eso es algo que el siglo XIX va a zanjar. Es decir,
te puedes seguir registrando en tu parroquia, pero la que vale es la que haces frente al Estado, laico. Entonces, es interesante porque el barroco fue este mundo en el cual es un mundo bastante más colorido de lo que se puedan imaginar. Es un mundo de opuestos donde, por un lado, puedes estar cerca de la divinidad, donde ser monja o tener un pariente sacerdote religioso es como lo mejor que te puede pasar, porque es como tener una palanca en el cielo, y entonces pues ya reza por ti de cajón y te consigue un espacio por ahí, o una estancia menos larga en el purgatorio, o un pase directo al cielo. Y por el otro está, es un mundo que a nosotros nos resultaría terrible. Entonces, cuando lees los castigos que le imponían a la gente, no la Inquisición, por favor, la pobre Inquisición, bueno, pobre entre comillas, no es la que impone, la que, digamos, la que ejecuta una sentencia, es la justicia civil. O sea, tú puedes cometer un delito y el Santo Oficio dice, no, sí, claro que eres culpable, eres hereje y ¿sabes qué? ¿Qué crees? Que te van a tener que quemar. Fuerza porque hay que purificarte. Pero entonces, ¿quién se encarga de eso? La justicia civil. Y es, los castigos que se imponen son realmente muy crueles. Se van atenuando conforme avanza el siglo XVII y el XVIII. Pero en un principio puede ser, además de que cada castigo está reservado para cada grupo, no a todos los ahorcas, no a todos los decapitas, ni a todos les cortas la mano, es decir, el ahorcamiento es para los ladrones, para la gente de cierta posición social, la decapitación para los caballeros, porque es una muerte más honrosa, el garrote, que es que te aprieten y te ahorquen antes de que te prendan fuego, es una muerte benévola, antes los que no te van a quemar vivo. A los que queman vivos son a los que se portan pésimo, no sé, que están insultando al padrecito, o que les dice de cosas, y redentos que se quieren bajar de la mula, del tablado, que van escupiéndole a la gente. Pero en general, hay alguien siempre, un religioso que te va acompañando, porque lo que importa es que se salve tu alma. Entonces, por ejemplo, la conjuración del hijo de Hernán Cortés, que parecía más bien un junior medio inútil, medio presumido, que poco tenía que ver con lo que había hecho el papá, pero entre broma y chistecito, y vamos a coronarnos rey, y tú vas a hacer quién sabe qué, y así lleva varios meses, ya hace fiestas muy suntuosas, y como que desprecia a las autoridades locales, hasta que los oidores dicen, quieto, porque aquí pues no mandas tú. Entonces, los acusan de conjurarse, torturan a uno de los, son dos Martín Cortés, el de la Malinche, lo torturan, los tienen presos y hay dos hermanos a los que sí matan, sentencian a muerte, y que eran muy jóvenes, muy guapos, muy conocidos, una muerte muy dramática, terrible, en la plaza principal, porque el castigo tiene una función ejemplificadora. Es decir, el castigo tiene que ser público para que todo el mundo lo vea, a todo el mundo le dé miedo y todo el mundo vea lo que le puede pasar si se porta mal. Porque es una sociedad que en general no sabe leer ni escribir. Tienen que tener eso presente. Muy poca gente sabe leer y escribir. ¿Cómo les haces llegar un mensaje si no hay la escuela pública y gratuita para todos? Bueno, con estos, digamos, rituales, donde la exterioridad, donde la gestualidad es muy importante, porque te va recordando y te va refrescando qué es lo que no puedes hacer, qué es lo que sí puedes hacer, qué es lo que está prohibido, etc. Entonces, a estos hermanos, cuando los suben al tablado para ajusticiarlos, uno de ellos llora y mira hacia su casa, que estaba más o menos donde está el Templo Mayor. Lo que pasa es que después del ajusticiamiento arrasaron sus casas y les echaron sal para que no hubiera nada sobre esas casas, que era un castigo también desde la Edad Media. Mira hacia su casa y llora y piensa en su mujer y piensa en sus hijos, y el sacerdote que lo acompaña le dice, no pienses en eso ahorita, eso no es lo que importa, Dios verá por ellos, preocúpate ahorita de salvar tu alma. Eso es lo único que importa en este momento. Entonces, los ajusticiados, que pueden morir, como les digo, en la horca, por decapitación,
¿cómo le llaman? Apeloteados, que es lo que nosotros llamaríamos fusilados con arcabuz, apeloteados, porque les llamaban pelotas a las balas. Siempre están acompañados. Hasta el último momento, siempre están acompañados de un sacerdote que les va diciendo, arrepiéntete, piensa en la salvación, trata de, ¿no? Y tratando de que nunca en el último momento se vayan a arrepentir y se vayan a poner a insultar gente y a decir, pues, ¿qué me importa? Y me voy a condenar y malditos todos y tal, porque eso supondría entonces la condena de su alma. Entonces, este mundo, que era un mundo, como les digo, terrible, era muy importante toda la ritualidad exterior, la exhibición de devoción. Entonces, por ejemplo, en lo que ahora es Palacio Nacional, ahí estaba el Palacio Virreinal, estaba la Sala del Real Acuerdo, que era donde se reunía el virrey con los oidores para decir, a ver, ¿qué pleitos tenemos que ver hoy? ¿Quién viene? ¿Quién se queja? ¿Qué hay que resolver? Etcétera. Estaba presidida por una imagen, por una pintura de la Inmaculada Concepción. Y en general las oficinas del gobierno virreinal tenían todas más de una imagen religiosa. Un santo, un Cristo, la Inmaculada Concepción, que era como la más popular. En esta cosa que a nosotros ahora nos parece completamente inaudita. ¿Por qué? Porque vivimos en el siglo XXI, en el cual no nos imaginamos un Estado que no sea laico. Porque sí, para nosotros siempre ha sido laico, siempre ha sido así, desde que nacimos, desde que nacieron nuestros padres, y en algunos, pues desde que nacieron nuestros abuelos, y en algunos que veo muy jóvenes, pues creo que hasta sus bisabuelos, que tienen. Pero no siempre fue así. Entonces, toda esta manera de ser en el mundo empieza a sufrir un declive en el siglo XVIII, donde estas expresiones de devoción exterior empiezan a volverse como medio mal vistas. Entonces, pues esto que antes gustaba de que muchas velas y muchos cantos y muchos lloros y latigazos en las procesiones, lo que llaman procesiones de sangre, como que en el siglo XVIII, que ya es otra lógica, ya no les gusta tanto. ¿Por qué el siglo XVIII? Bueno, ustedes saben que en el siglo XVIII empiezan a circular las ideas de la Ilustración, donde lo más importante y lo que rompe lo que llamamos las sociedades de antiguo régimen es que Dios ya no está en el centro de la discusión. Ya no es la teología la que va a regular, a explicar el mundo, sino la filosofía, el hombre. El hombre se convierte en el centro de la discusión. Por eso acá a los ilustrados franceses los ven como el anticristo. Voltaire, Diderot, todos estos son como que ni pasen sus libros, ni lleguen sus ideas, ni queremos saber nada de ellos. Y la Ilustración española es una ilustración muy moderada en comparación con la francesa. Digo, pues la francesa no más guillotinan reyes, así, digamos, ya resumidito. La Ilustración española va a ser una ilustración mucho más moderada, donde, bueno, lo que van a hacer es, a ver, vamos a reflexionar sobre esto y vamos a ver cuál es la manera más eficiente de gobernar, cuál es la manera más eficiente de recaudar impuestos, y vamos quitándole poder a la iglesia, que tiene demasiado. Ya se vio que esto no conviene. Porque también hay todas estas ideas del despotismo ilustrado en las que el rey tiene que ser el único. No puede haber aquí alguien que le esté haciendo la competencia. Y la iglesia, al fin y al cabo, empieza a convertirse en eso, porque es la que tiene, pues, tanto poder, porque es la que administra hospitales, es la que, a pesar de no poder tener propiedades como todo el mundo le hereda, pues la que tiene conventos, tiene rentas, presta, decide, impone los comportamientos morales. Y entonces, en esta nueva sensibilidad, que digamos, aquí llega muy tarde,
Es decir, llega a finales del 18 y llega a finales del 18 y les insisto nuevamente, llega a ciertos grupos. Es decir, no quiere decir que llegue a México y entonces ya todo el mundo es ilustrado y todo el mundo aborrece las procesiones de sangre. No. De hecho, eso es un problema porque avanza, digamos, el tiempo y hay muchos pueblos que siguen manteniendo rituales ancestrales o muy antiguos que para los ilustrados ya no tienen como sentido. Es, como decía este ilustrado creo que era Benito Feijó, en España decía, antes el Cristo de Burgos era un Cristo muy famoso, muy venerado además. Y cuando lo va a ver dice, ¿qué es esa cosa tan horrible? Y el candelabro es espantoso que lo adorna, espantoso, de su súper fea factura, digamos, como muy mal hecho. Quiten eso, es muy feo. Pero claro, una cosa es lo que los gobernantes señalan y otra muy distinta, lo que la gente tiene de relación con sus imágenes y con su veneración y su devoción personal, que es muy otra. Entonces, avanza el siglo XVIII, se van imponiendo poco a poco estas ideas ilustradas donde se busca la mesura, donde se busca que no sea tanto el gasto, que las fiestas no sean 300,000 cohetes, más 500,000 flores, más 30,000 escenografías de cartón decorado, que además las acaban pagando los pueblos, que es muy parecido a lo que pasa ahora, ¿no? Las acaban pagando los pueblos y después no tienen un quinto. Entonces tienen que arreglar, qué sé yo, un puente, y pues no tienen, porque se lo gastaron todo en la fiesta del santo. O sea, en el siglo XVIII empieza a haber digamos, una intención de moderar estos comportamientos y de regularlos hacia una moderación, digamos, hacerlo mucho menos escandaloso, mucho menos fastuoso, por supuesto, y con un menor derroche. ¿Por qué? Porque hay otra lógica, hay una lógica que empieza a penetrar sobre la productividad, sobre el dinero que sirve, que se invierte, que da resultados, que es una mentalidad que no existe antes, a pesar de que existen los negocios, las inversiones, no es lo más importante. Lo más importante es la elegancia y que se vea que tienes mucho dinero. Eso es muy importante. Ahora, esto va penetrando poco a poco, pero no quiere decir que llega Miguel Hidalgo y dice, ay, ¿qué creen? Ya somos independientes y vamos a cambiar todos de ideología. No. Lo que es cierto es que muchas prácticas se conservan, muchos rituales se conservan y tal como lo señalaba Rafael Estrada, la Constitución del 57 es una constitución que no es anticlerical como la del 17 de Carranza. Es, digamos, una constitución que señala que el poder emana de Dios. Estamos hablando de 1857. La independencia, como ustedes saben, es de 1821. Y como lo decía también Rafael o Alejandro, no me acuerdo, la religión católica, tanto en el plan de Iguala como en los sentimientos de la Nación de Morelos, es la única. Es la única. Entonces, estamos hablando de la independencia, pero no hay que irnos con la finta de que en los movimientos sociales o los movimientos políticos necesariamente penetran a todas las capas de la sociedad y necesariamente tienen un impacto directo e inmediato en las creencias y en las prácticas de lo que hace la gente. Porque una cosa son las instituciones y otra muy distinta son las mentalidades. Y con esto termino, insistiéndoles en que vuelvo a esto porque Nueva España fue el periodo de vida más largo de México, como digamos, como territorio mestizo, con un montón de prácticas que seguimos ahora,
incurriendo en ellas, y yo siempre he sentido que el siglo XIX recibe una desmedida atención, me van a perdonar los demás ponentes. Si pensamos que es un periodo corto, 100 años, en el cual además es posible encontrar muchas más pervivencias, muchas más cosas que permanecen, que cosas que desaparecen. Porque nos vamos entonces a la Constitución de 1917 en el siglo XX y lo que vamos a ver es que sí, efectivamente, es una constitución anticlerical, una legislación profundamente antirreligiosa, e incluso es anticatólica, podríamos decir, pero eso es la Constitución. Si ustedes van y le preguntan a sus abuelitas, o si alguno de ustedes tiene bisabuelita, perdón, y le preguntan, probablemente les van a dar otra visión, porque estamos hablando de un grupo así, que es el que plantea la Constitución, pero la respuesta está muy pocos años después, también en los cristeros. Y los cristeros, que es ya lo explicaron, no voy a volver sobre eso, que es un movimiento, una guerra terrible, una matazón espantosa, en aras de las creencias que están profundamente enraizadas en la gente, que no las vas a eliminar ni con una constitución, ni con una serie de leyes. ¿Qué es lo que sí logra y triunfa con mucho éxito el Estado? En convertirse en un Estado laico, a pesar de esos 300 años más 100 años del siglo XIX, logra finalmente, y después de un montón de vicisitudes, ustedes ya lo saben, consigue triunfar y convertirse en un Estado laico en el cual a nosotros ahora nos resultaría, digamos, inadmisible llegar a una oficina, la que sea, el SAT, el Profeco, el IMSS, lo que quieran, que tuviera una imagen colgada de la Inmaculada Concepción. Con esto termino. Muchas gracias. Si quieren, pues podemos pasar a las preguntas. Muchísimas gracias, doctora Úrsula Camba, por esta muy completa exposición en torno precisamente a, pues, las creencias populares y la religiosidad antes del Estado laico, y como bien usted mencionó, pues precisamente todas estas manifestaciones, todas estas conductas y todas estas expresiones de la creencia y de las creencias religiosas en nuestro país, pues evidentemente se van a manifestar desde muy temprano en nuestra historia a partir precisamente del encuentro o entre estas dos culturas, la española y las diversas culturas nativas en estas tierras. Y a partir precisamente de ahí y de la manera en que la vida pública se va mezclando con estas creencias religiosas, pues sin duda imposible no recordar el evento pues quizá más trascendental por lo que hace a nuestra historia nacional, precisamente la utilización de aquel símbolo religioso para mover, para llevar, para conducir precisamente a aquellas masas encabezadas por Hidalgo, precisamente para enfrentarse a otro ejército o a otros ejércitos que igualmente eran también movidos por otros símbolos religiosos. Sin duda, este momento fundacional de nuestro país, pues va a marcar, como sigue marcando, pues esta interacción en nuestro ámbito público entre las creencias populares y la religión y la religiosidad, y más ahora, digamos, ya no antes, pero sí hoy ante el Estado laico.
Muchísimas gracias y me permitiría ahora dar pie o dar paso a los comentarios y preguntas que las personas que nos acompañan aquí en esta plataforma o a través de Facebook, pues hacen llegar para planteárselas. Por ejemplo, doña Nancy Felipe expresa, de acuerdo a la religiosidad en la que expone la doctora, ¿cuál es su perspectiva de Estado laico y el ritual que coronaron al presidente de la República que hoy nos representa? ¿Se puede hablar de un Estado laico? Es la pregunta, bueno, las preguntas de doña Nancy Felipe. Por favor, doctora. Oye, yo como mi papá, preguntas difíciles no contesto. ¿Qué se puede decir? Bueno, que eso es la intención, claro, que lo que nosotros tendríamos que estar pensando y defendiendo, pues justamente sí, es el Estado laico. Creo que tampoco se puede juzgar el Estado por el comportamiento de una persona, nada más. El Estado son las instituciones y las instituciones son las encargadas también de preservar el Estado laico, a costa de lo que sea, me parece. Muchísimas gracias. Por otro lado, don Rafael Tirado Ugalde expresa, ¿realmente existe en México un Estado laico o todavía hay matices de religiosidad en el Estado mexicano y de la religiosidad metida en la política y la cosa pública? Ahora, AMLO, con su cartilla moral, me parece que se vuelve religioso. ¿Qué opina usted, doctora? Es que tiene que ver con la pregunta anterior, es muy parecida. Realmente estamos hablando de una persona, efectivamente, que es el presidente, pero que tendríamos que verlo en un plano mucho más amplio, en el cual me parece que las instituciones sigan preservadas en su laicidad, a pesar de ello. Entiendo. Sin duda, el tema que ahora se aborda, la exposición que ha hecho, sobre todo en estos momentos, digamos, en nuestros días, pues nunca más oportuno este seminario en torno precisamente al Estado laico y las elecciones, y se generan, pues a partir de exposiciones como la suya, doctora, no solamente jurídicas, sino también y fundamentalmente históricas, pues muchas inquietudes que poco a poco van saliendo. Don Arturo Flores Rodríguez, por ejemplo, pregunta, ¿cuándo podríamos determinar que el Estado laico triunfó en nuestro país? Yo creo que, a ver, la Constitución de Carranza es una constitución que busca preservar eso, establecer eso con mayor solidez, pero yo diría que es Hayes el artífice del verdadero Estado laico, porque era un jacobino comecuras. Entonces creo que el que lo logra consolidar a pesar de todo es Plutarco Elías Calles. Muchísimas gracias. Don Javier Santiago, por otro lado, expresa, en algunos municipios del estado de Oaxaca, especialmente indígenas, hay mucha mezcla entre actividades civiles propia de la autoridad con cuestiones religiosas. Las actividades religiosas, supongo que se refiere a las autoridades religiosas, acuden ante la autoridad civil. Supongo que lo que plantea don Javier Santiago es esta, digamos, este traslape en ocasiones de las funciones que en el espacio público se dan entre dos distintos tipos de autoridades o dos distintos tipos de jerarquías, la civil y la religiosa. ¿Qué opinión le merece, doctora? Sí, efectivamente. Bueno, que eso tiene que ver con lo que les he estado platicando en esta hora sobre esos desfases entre
lo que son las instituciones y los usos y costumbres y las prácticas que se mantienen durante muchísimos años y que es muy difícil erradicar. ¿Por qué? Porque ya son parte de una manera de ser y de una manera de festejar, que es irse también a los casos como ya muy particulares, ¿no? Como este que planteamos. Nos hacen llegar también múltiples felicitaciones. Bueno, le hacen llegar a usted múltiples felicitaciones por la interesante ponencia que está dando, doctora. Por otro lado, desde la cuenta de Facebook también nos están haciendo llegar preguntas. Digamos, no está íntimamente relacionada con la exposición, pero bueno, paso a formularla. Dice, ¿puede un ministro de culto ser militante en un partido político? Don Luis Sosa, que también consulta, ¿puede ser militante o simpatizante un pastor evangélico en un partido político y ser parte de una campaña electoral? Bueno, no, insisto, no está directamente con la exposición. Según yo, no, pero eso se lo tenían que haber preguntado, no sé, a los que se dedican a esas cosas del siglo XX, porque no lo sé. Tampoco voy a inventar. Creo que no, me parece que no, pero no sé. Sí, bueno, retomando de alguna manera las exposiciones que hemos escuchado en ocasiones anteriores, el maestro Pedrazzi, por ejemplo, el propio doctor Estrada Mitchell, bueno, podemos recordar que al interior, por lo menos, de la Iglesia como organización, la Iglesia Católica, pues sí hay ciertas restricciones para esta participación, y desde el punto de vista de las normas del Estado mexicano, pues la restricción se presenta en el caso de una candidatura, el derecho político a ser votado. En fin, insisto, nos están llegando a través de la cuenta del chat de esta reunión, pues muchas felicitaciones por la exposición, doctora. Mientras nos están llegando otras preguntas, otras consultas, si usted quisiera agregar algo que se le haya quedado en el tintero después de las preguntas que ha recibido, algo en lo que quisiera usted abundar respecto de este muy interesante tema, sobre todo en un país como el nuestro, las creencias populares y religiosidad antes del Estado laico. No, la verdad es que estoy atenta como a las dudas que les surjan, porque entiendo que es un tema de que se habla poco, y luego como la educación en la escuela nos sujetamos al libro de la SEP, que es, porque la educación es laica, pues son cosas que después a lo mejor no te las explica nadie, porque tuviste una maestra aburridísima, un maestro aburridísimo en secundaria y dijiste no quiero volver a saber nada de historia. Entonces entiendo que de pronto les pueden surgir muchas dudas, y por supuesto que por eso me ceñí a ese tiempo, para que puedan expresarlas en caso de que las tengan. Claro, muchas gracias. Como es el caso de doña María Elizabeth Ramos Rebollar, quien plantea, ¿a qué retos y desafíos se enfrenta el principio de laicidad en México ante la evidente participación de grupos religiosos en espacios de carácter público-político? Pues en la pregunta está la respuesta. Es un reto, efectivamente. Es un reto. Y sí, deberíamos intentar, pues a costa de todo, preservar justo el Estado laico. De cualquier, digamos, injerencia religiosa, que sea católico, sea cualquier injerencia religiosa, porque pues así se ha construido el México moderno. Y así ha funcionado a pesar de todo, creo. Entiendo. Pues sin duda, uno de los temas, no solamente en estos momentos más interesantes, el plantearnos y el reflexionar, sea a partir desde una perspectiva normativa constitucional o a partir de una perspectiva propiamente histórica en torno a la laicidad del Estado mexicano,
y sus orígenes, sus retos, como usted lo acaba de manifestar, sino también, bueno, la relación entre este principio de laicidad y pues precisamente estas creencias tan nuestras y esta religiosidad que se manifiesta en diferentes credos, digamos, pero muy, muy propia, muy particular de nuestro país. Don Arturo Flores Rodríguez consulta, ¿el Estado laico que se ha construido en México tiene una marcada influencia francesa o se ha construido a partir de múltiples influencias? Doctora, por favor. Yo no creo que efectivamente es producto de varias influencias, que la experiencia francesa es demasiado radical, por lo menos para los primeros intentos de construcción del Estado laico en México. Creo que es una cosa que tiene que ver más con corrientes diversas, más que con la francesa. Entiendo. Insisto, siguen llegando sobre todo agradecimientos y reconocimientos a la ponencia. Por Facebook no nos ha llegado ya nada más hasta el momento. Pues no sé si tuviese algo más que agregar, doctora, para pues dar pie a nuestro cierre y a que le felicitemos por esta muy interesante que me feliciten porque lo hice muy resumido para que no tengan que estar 2 horas sentados y puedan salir a orearse en el cachito de tiempo que les. Gracias, doctora. Quisiera hacer una pregunta. Sí. Muchas gracias, doctora. Comentaba usted hace un momento que el tribunal o la Santa Inquisición o el tribunal era quien condenaba, pero el tribunal civil era quien imponía las penas. En este sentido me quedé con duda. El Santo Tribunal entonces imponía, por ejemplo, el castigo de muerte, por decir de alguna forma, y entonces el Tribunal Civil elegía la forma, ¿o cómo era? ¿Pudiera usted explicarme? Muchas gracias. Claro, con mucho gusto. Ustedes, bueno, no sé si lo sepan, yo se los explico. Nueva España estaba diseñada, digamos, de alguna manera, por llamarle de alguna manera, para que hubiera tribunales que, a pesar de que tenían ciertas jurisdicciones más o menos establecidas, terminaran compitiendo, lo cual, digamos, estaba promovido por la corona, porque lo que quería era, pues, que todo el mundo estuviera peleado con todo el mundo, o por lo menos distanciado. ¿Por qué? Pues porque dividido es más fácil gobernar. Entonces, por ejemplo, había atribuciones que tenía el virrey, pero que no tenía la audiencia, o que tenía la audiencia, pero no el virrey, pero el Tribunal del Santo Oficio, pero luego el Real Acuerdo. Y entonces, lo que uno ve es que todo el tiempo se están peleando. ¿Por qué le toca a quién? ¿Qué cosa le toca en particular? Entonces, ¿cómo funciona? El tribunal que solamente persigue delitos de fe, lo que hace es hace un proceso. Ustedes saben de qué se compone un proceso, que es la denuncia, las testificaciones, las ratificaciones. Luego están unos calificadores que dicen, no, pues sí, el delito es tal y tal, si está muy mal, si está muy bien, vamos a hacer esto. La acusación del fiscal, después le dan chance al reo de defenderse. Claro, aquí la cosa es que nunca sabes quién te acusó. En el Santo Oficio, esa es la herramienta más poderosa de la Inquisición. No es el tormento, no es la tortura, no. Es que no sepas ni por qué ni quién te denunció. Y después te dan oportunidad de defenderte, pues no sabes muy bien de qué, ¿no? Y finalmente se dicta la sentencia. La sentencia la dicta la Inquisición. Dice, por ejemplo, en el caso de los judíos, de lo que llamaron la gran complicidad, que es uno de los procesos más escandalosos, más grandes, digamos, el último gran proceso de la Inquisición, que es del siglo XVII, en el cual se queman, no sé, creo que son 17 judíos, nunca me acuerdo del número. Y ahí dice que deben de morir por el fuego, por sus pecados.
¿Qué sucede? Bueno, cuando se entregan, digamos, a la justicia secular, que es la que se encarga de ejecutarlo, no de dictar la sentencia la dicta el tribunal, sino de ejecutar la pena. ¿Por qué? Porque como tribunal eclesiástico formado por religiosos, el tribunal no se puede manchar las manos de sangre. Entonces, corresponde a la justicia secular, a la justicia civil, ejecutar ese castigo que impuso el Santo Oficio. O sea, los castigos no varían demasiado, los castigos son multas, azotes, vergüenza pública o galeras, que es irte a remar a los barcos a Filipinas, que es una de las peores penas, pero que resulta muy cara y luego los presos se fugan en el camino, entonces no es tan buena como podría imaginarse. Y obviamente la pena máxima, que es la pena en el fuego. Pero todas esas sentencias las emite el tribunal, las impone el Tribunal de la Inquisición, pero las ejecuta la justicia civil. Le agradezco mucho, doctora. Otra pregunta, doctora. Comentaba usted que antiguamente los sacerdotes tenían familia y a partir de las críticas de Otero y a partir de la reunión que el Papa tuvo con los sacerdotes, esto dejó de ser. ¿Considera usted que sea, dado la práctica, pues sea conveniente o más bien fue una posición política del clero? Gracias, doctora, y le agradezco mucho toda su exposición, bastante interesante. Muchas gracias. Gracias. Las críticas son de Lutero, con L, Lutero, Martín Lutero. No, a ver, no todos los sacerdotes tenían familia, algunos tenían familia, pero creo que lo que sucede con la Iglesia Católica en el Concilio de Trento es que efectivamente no va a ceder ni un ápice. Es decir, lo que va a hacer es como cerrar filas y controlar absolutamente todo y no mostrar una debilidad o una flaqueza diciendo, híjole, sí, Lutero tenía razón y pues deberíamos de casarnos los sacerdotes. No, es como todo lo que venga de fuera y todo lo que venga a criticarnos está mal, está fuera de toda lógica, está fuera de todo comportamiento permitido. Y pues esta cuestión del celibato, pues es que es muy, no sé, a mí me parece que en estos tiempos pues ya no va, que sería mejor que tuvieran familia, pero eso es una opinión muy personal que no tiene que ver, digamos, con pues las directrices que tomó la Iglesia Católica después de la Reforma Protestante. Muchas gracias, doctora. Muy agradecida. De nada. Muchas gracias, doctora, por esta brillante exposición, por atender las preguntas, los distintos comentarios que se han ido formulando. Doña Silvia Martínez plantea, entonces, ¿la Santa Inquisición se autolegislaba? Y una pregunta más. Entonces, ¿podemos asumir que, dada su tan acertada exposición, la de la doctora Úrsula, entre la imposición y la ejecución de las penas que se imponían durante el periodo de la Inquisición, ¿no hubo Estado laico? A ver, son varias preguntas. Primero, Exacto. La primera era, se autolegislaba. Exacto. ¿Qué quiere decir con se autolegislaba? ¿Que tenía sus propias leyes? ¿O qué? No entiendo muy bien la pregunta. ¿Qué querrá decir? Quizás que doña Silvia Martínez... Sí, ya me puso, exacto. A ver, sí, ahí va. El Tribunal de la Inquisición, a pesar de estar formado por religiosos, y eso va a contestar de alguna manera tu segunda pregunta, a pesar de estar conformada por religiosos, es un tribunal conformado por burócratas imperiales. ¿Qué quiere decir esto? Que son empleados de la corona española. Los inquisidores son religiosos, generalmente son franciscanos, agustinos, dominicos son los más perros de todos, jesuitas, y
sí hacen votos no sé, dependiendo de su orden, pero dependen de la corona. O sea, su nombramiento, el nombramiento de inquisidor, porque además el tribunal está compuesto, es un tribunal para un territorio enorme, por 2 inquisidores, un fiscal, un notario y un alcalde de la cárcel. Eso es todo el personal que tiene el tribunal en la Ciudad de México, para un territorio de casi, no sé, más de 4 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, dependen de la corona. La corona dice, ok, el señor Jesús Sotomayor se va a ir a la plaza de inquisidor o de notario del Santo Oficio. Y después, porque el Santo Oficio en Nueva España, a pesar de que era un territorio grandísimo, era un oficio, era un cargo de promoción. Es decir, como que venías aquí, estabas un rato y a lo mejor de regreso ya te daban un cargo mejor en España. En España, que ustedes saben que es un territorio muy pequeño, había, me parece que 16 tribunales diseminados en todo España, el de Zaragoza, el de Toledo, y aquí era un tribunal para todo el territorio. Y dependía de la corona, es decir, el que les pagaba, teóricamente, la que les pagaba era la corona, pero nunca les alcanzaba porque nunca llegaban los sueldos. O llegaban tarde, o el virrey se los detenía porque se había peleado con ellos, entonces no les pagaba, porque, pues no sé, porque el virrey decía que él estaba por encima de ellos y los inquisidores decían que no, que ellos estaban por encima. Y en tanto a lo de la autolegislación, en realidad, los inquisidores tienen sus manuales de procedimiento. Tienen un manual de procedimiento sobre lo que se debe hacer y lo que no se debe de hacer en un proceso inquisitorial. Por ejemplo, lo más importante era guardar el secreto, que el preso no supiera quién lo había denunciado, porque lo había denunciado. Después se sabe que hay un montón de irregularidades y entonces que los inquisidores se hacen amigos de los presos y en la conversación, pues como que, ¡ay, se me salió quien te acusó! Lo cual daba una ventaja a los presos porque podían preparar una defensa mucho más sólida sabiendo quién y por qué los había acusado. Entonces, hay todo un procedimiento que los inquisidores deben de respetar, pero después de que hay una especie, digamos, como de auditoría, ahí viene un visitador de España. Se le llamaba visitador, pero era en realidad un auditor, como los auditores actuales que van a las dependencias a revisar cuentas, a revisar procedimientos, viene y se da cuenta de que los inquisidores tienen un desastre incluso con los expedientes que están regados en el piso porque no hay nadie que con un hilo y una aguja los cosa, los arregle y los ponga en un estante. Porque los inquisidores dicen, yo voy a coser, yo soy el inquisidor. El escribano dice, yo no voy a coser expedientes, y el escribano dice, yo no voy a coser expedientes. Entonces el visitador se queja, los acusa, los regaña, los multa, no sé qué, y manda a hacer unos estantes de madera, y manda a hacer que alguien cosa esos expedientes para guardarlos y tal. Entonces, depende de la corona, son funcionarios gubernamentales, a pesar de que son religiosos, y claro que tienen un manual de procedimiento al que se tienen que sujetar. Que no se sujetan, pues es otra cosa. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta que quizá no está directamente relacionada con la exposición, la voy a leer y alguna orientación podría yo dar al respecto. Elizabeth Jalomo pregunta si se ha sancionado a un ministro de culto por intervenir en eventos políticos. Bueno, si me lo permite. No, pues vas, Carlos, todo tuyo. Bueno, esencialmente la experiencia que se ha tenido en el Tribunal Electoral se centra precisamente en la posible o probada violación de normas electorales a cargo de, en su caso, ministros de algún culto religioso, pero en esos casos lo que ha sucedido es que se ha dado vista a una vez comprobada la responsabilidad en la violación de la normativa electoral, pues a la autoridad administrativa encargada de aplicar o determinar desde el punto de vista de las normas administrativas la responsabilidad y la sanción correspondiente, es decir, correspondería a la Secretaría de Gobernación identificar e individualizar la sanción correspondiente. Si no hubiese, como ya acaba de llegar otra pregunta de doña Maite García, en el caso del estandarte de Miguel Hidalgo, ¿infringe la normatividad electoral?
supongo que se relaciona con aquello que se menciona hace un momento, con la toma del estandarte de la Virgen María, supongo, por el padre Hidalgo en 1810, pero recuerdo que algún profesor mencionó, bueno, en aquel entonces, pues, tanto así como normatividad electoral no la había. No, pues no había, porque no había, exacto. Para que haya un sistema electoral tiene que haber un sistema democrático. O sea, no hay, ¿cómo eliges si no te dan a escoger? Es así de sencillo. Y en aquella época no era que, ay, voy a escoger al virrey. Llegó este señor y ese es el que te toca. La democracia es un invento, a pesar de ser griego, por lo menos en México, muy nuevo. Entonces, no aplica una cosa con otra. Es como gimnasia y magnesia. Muy bien. Muchísimas gracias. Pues les convoco a todas las personas que estamos aquí presentes, precisamente escuchando la exposición de la doctora Camba. Si no hubiese algún otro comentario o alguna otra pregunta que le pudiésemos hacer a la doctora, si no la hubiera, pues les invitaría a que abriéramos los micrófonos para que pudiese. Perdón. De algo. Perdóname. Por favor, doctora. Un minuto. Es que, ¿sabes qué? No les dije esto y es importante. Por favor. Para nosotros el tiempo está dividido en horas del reloj. Esto también da cuenta mucho de la religiosidad y de las creencias, Carlos. Mira, para nosotros el reloj, diría la canción, es el que marca las horas, ¿no? Antiguamente, cuando existía el reloj, pero había, por ejemplo, un reloj en la sala de los oidores, el Real Acuerdo, pero la gente no tenía reloj ni siquiera en sus casas. El reloj era una pieza muy cara. No era como que, ay, ahorita voy y me compro un reloj en cualquier tienda de los que, aunque me cueste 50 pesos, no había relojes. ¿Cómo se regulaba la vida en general para todos? La vida religiosa, la vida civil, la vida cotidiana, por las campanas de la iglesia. Había olvidado decirles eso, que es muy importante porque el día se dividía en maitines, vísperas, nonas, tercias, es decir, cada campanada tiene su sonido particular. Y marca los momentos del día. En los que hay que salir, que hay que comer, que hay que ir a misa, que hay que guardarse en casa, porque no es como que te dan las 10 de la noche y andas paseándote por las calles desiertas donde no hay alumbrado público. Entonces, también es importante como trasladarse ese tiempo en el cual las campanas de la iglesia son las que rigen la vida de las ciudades y de los pueblos durante muchísimo tiempo. Y es un sonido al que ahora casi nadie está ya habituado. Hemos olvidado el sonido de las campanas, a menos que haya como alguna fiesta en nuestro pueblo, en nuestro barrio, pero en general las campanas ya no significan nada, porque para nosotros lo que regula el tiempo es el reloj. Perdóname, Carlos, era lo único que quería compartirles y que había olvidado. Esto. No, muchísimas gracias, al contrario. Comentarios como estos, pues son precisamente los que van enriqueciendo aún más, pues esto que nos llevamos de su exposición, doctora Camba. E insisto, si tienen a bien todas las personas que están presenciando esta excelente conversación, esta excelente exposición de la doctora Cambas, pues les invitaría a que abriéramos los micrófonos para pues brindarle un muy cerrado y caluroso aplauso a la doctora Úrsula Camba. Muchas gracias. Sin duda, doctora Úrsula Camba Ludlow, muchas felicidades, doctora Úrsula. Gracias por sus aportaciones, su experiencia. Muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su atención. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Camba.
para el Tribunal Electoral, para esta Escuela Judicial Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es sin duda no solamente un gusto, sino un honor recibir personalidades como usted que manejan no solamente la historia con una gran prestancia, sino que tienen esta capacidad, no pocas veces difícil de encontrar, de poder transmitir con precisión, sencillez y claridad todo eso que bien sabe. Le agradecemos muchísimo. Muchas gracias, Carlos. Y a todos ustedes les agradezco también su atención, el seguimiento a este seminario, y les invitaría a que mañana sigamos aquí juntos a esta misma hora para dar continuidad en la siguiente sesión de este seminario Estado Laico y Elecciones. Doctora Cambas, muchísimas gracias a todas y a todos ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos mañana. Hasta pronto. Hasta luego.